Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología. Seguimos con el tema 2, contaminación ambiental, segunda parte. Y lo vamos a comenzar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Podrá cambiar la contaminación ambiental el clima del mundo? Pues como respuestas tenemos que si la contaminación podrá cambiar la temperatura de la atmósfera al reducir el ozono y aumentar el CO2 en el aire. Por supuesto que la puede cambiar. Como consecuencia de la contaminación ambiental, entonces tenemos varios fenómenos, que es lo que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar tenemos al efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y partículas capaces de absorber energía. El más importante es el dióxido de carbono o CO2, cuya concentración es crítica en las grandes ciudades y centros industriales. Vamos a ver algunas consecuencias del efecto invernadero. Las consecuencias del sobrecalentamiento es la muerte progresiva de especies sensibles al calor, disminución agrícola y ganadera. También el derretimiento de los glaciares, el ascenso del nivel del mar, el aumento de sequías y por ende la reducción de cosechas. Y por último, la extensión de enfermedades, un ejemplo de ellas, así como la malaria. Vamos a hablar ahora de otro fenómeno como lo es la lluvia ácida. La lluvia ácida es la precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias formadas por la reacción de los gases sulfurados. Estos son SO2 y SO3 con el agua de la atmósfera. Esta daña y mata los árboles, especialmente en las zonas montañosas, peces y plantas acuáticas, por la variación del pH al ser arrastrado hacia los ambientes acuáticos. También daña estructuras metálicas de edificios, tuberías, vehículos y maquinarias. Es de tomar en cuenta que la lluvia ácida causa también enfermedades respiratorias agudas, así como problemas cardíacos y circulatorias en personas de edad avanzada. Otro de los fenómenos es el smog fotoquímico. ¿Qué es el smog fotoquímico? Este es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácidos. El smog fotoquímico es particularmente intenso durante los meses de verano en las grandes ciudades cálidas y secas. Es de saber que Lima es una de las 5 ciudades con el aire más contaminado en América Latina. Hablemos ahora de la destrucción de la capa de ozono. Antes de eso debemos saber que en los últimos años subió la temperatura aproximadamente 0,6 grados centígrados y en Estados Unidos contribuye con el 25% de las emisiones de gases invernadero y ha firmado un protocolo en el año 2011 y Canadá se retiró del protocolo al considerar que no cumplirá con las metas. Y en la cumbre del clima en Durban 2011 también, en Sudáfrica se acordó prolongar la vigencia del protocolo de Kioto desde 2015 hasta 2020. Rusia y Japón decidieron no formar parte de este segundo periodo. También debemos saber que en las cercanías, como las fotocopiadoras, televisores, otros aparatos modernos, se forman ozono a partir de oxígeno y esto se debe a la radiación intensa. Ahora sí, hablemos de la destrucción de la capa de ozono. Sabemos entonces que el ozono es un gas que en contacto con la materia se comporta como un potente oxidante. Sin embargo, en la atmósfera, al entrar en contacto con las radiaciones solares,
reaccionan absorbiendo las radiaciones ultravioletas. De este modo, el oxígeno o el ozono atmosférico actúa como un filtro contra el exceso de radiaciones ultravioletas. Sin embargo, en este siglo, la capa de ozono paulatinamente se ha disminuido, lo cual genera más pasos de los rayos ultravioletas, que daña el ADN, ocasionando defectos externos en las plantas, en los animales, en el hombre, da cáncer de piel, casos de cataratas, entre otros. No debemos olvidar que los clorofluorcarbonados, CFC, son moléculas que se usan en la producción de spray y en la industria como el gas de los refrigeradores. Cuando estos compuestos son liberados a la atmósfera, el cloro, que es el elemento químico que destruye a la capa de ozono. Vamos a hablar ahora de la eutroficación o eutrofización. Este es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, es decir, en lagos y lagunas, y consiste en la bioacumulación de materia orgánica que paulatinamente va llenando el lago y produce un calentamiento, y poco a poco la vegetación se va evaporando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. Todo ecosistema acuático tiende a través del tiempo el proceso de eutroficación. El problema se presenta cuando este proceso se acelera, rompiendo de este modo el ciclo natural. Y esto ocurre por la transferencia continua de grandes cantidades de desechos orgánicos solubles, como los detergentes y fertilizantes, estableciendo condiciones anaeróbicas, es decir, con poco oxígeno o sin oxígeno, que acaba con la vida animal. Debemos saber que también la ciudad de Lima es un fenómeno que se presenta sobre todo por la acumulación de gases tóxicos producidos por automóviles y que por consiguiente contaminan el aire, el cual a su vez es absorbido por la respiración de las personas y producen enfermedades como el asma, por ejemplo, que a veces puede llevar a la muerte. También se presentan enfermedades en la piel, así como el consiguiente daño al sistema ecológico natural. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y vamos a contestar las siguientes preguntas. La número 1 dice, son consecuencias de la contaminación ambiental. Respondemos, efecto invernadero, lluvia ácida, smog fotoquímico, destrucción de la capa de ozono, eutroficación. Luego la número 2 dice, conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Contestamos, efecto invernadero. Completamos, es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácido. Contestamos, smog fotoquímico. La número 4 dice, está relacionada con el aumento de dióxido de carbono. Contestamos o completamos, efecto invernadero. Sigamos practicando y vamos a llenar el siguiente cuadro. Dice, explica brevemente cada una de las consecuencias de la contaminación. El efecto invernadero tiene como consecuencia muerte progresiva, disminución agrícola, ganadera, crecimiento de los glaciares, ascenso del nivel del mar, aumento de sequías, extensión de enfermedades, entre otras. La lluvia ácida daña a los árboles, peces, plantas acuáticas y al hombre. El smog origina sustancias tóxicas como el ozono y ácidos. La destrucción de la capa de ozono origina el calentamiento global. Y la eutroficación es la desaparición de ecosistemas acuáticos en ecosistemas terrestres. Desaparición de vegetación y animales. Hacemos ahora la siguiente lectura. Las restricciones de la sostenibilidad acerca del uso de insecticidas incluyen los efectos en la salud humana. Los sistemas agrícolas, ejemplo, los insectos beneficiosos, el medio ambiente en su sentido más amplio, por ejemplo, las especies que no son el objetivo, paisajes y comunidades, y la selección de los rasgos que confiere la resistencia a los insecticidas. Es posible encontrar ejemplos donde los insecticidas han tenido un impacto desastroso en todas aquellas variables y otros ejemplos donde los peligros que representan han sido mitigados por accidente o por diseño, y en esta revisión examinamos lo que en la actualidad se puede concluir sobre el impacto del campo directo e indirecto
y de largo plazo de los insecticidas en el medio ambiente. Proporcionamos ejemplos específicos, describimos los patrones actuales del uso de insecticidas, consideramos los contextos donde se usan los insecticidas y discutimos el papel de los reglamentos y leyes a fin de mitigar el riesgo. Discutimos cómo el uso de los insecticidas está cambiando como resultado de una mayor conciencia ambiental e inevitablemente, mientras discutimos las principales restricciones del uso de los insecticidas, también sugerimos por qué no se pueden descartar tan fácilmente. Respondemos ahora, de acuerdo al texto, las siguientes. La número 1 dice: las restricciones acerca del uso de insecticidas incluyen. Entonces respondemos los efectos en la salud humana, los ecosistemas y el medio ambiente. La número 2, ¿qué resultado dará la conciencia del uso de insecticidas? Pues una mayor conciencia ambiental. Seguimos trabajando y lo hacemos ahora con las preguntas propuestas. La número 1 dice: si en la atmósfera ocurriera constante reacción de gases sulfurados con el agua, estaremos frente a. Respondemos la opción B, lluvia ácida. La número 2, la causa fundamental del efecto invernadero es la opción B, acumulación de contaminantes gaseosos y partículas. La número 3, una forma de acumulación de contaminantes en la atmósfera es. Respondemos la opción D, no tomar en cuenta la afección a la naturaleza del planeta. La número 4, ¿podrá cambiar la contaminación ambiental del clima del mundo? La respuesta es sí, de la opción B, solo en algunos lugares. La número 5, no es consecuencia del efecto invernadero, es la opción A, aumento de vegetación. La número 6 es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, es la opción D, smog fotoquímico. La número 7 es la acumulación de materia orgánica de manera paulatinamente en los lagos y ríos y mares, es la opción C, eutroficación. La número 8, usando un criterio, la contaminación se puede combatir y evitar en varias formas, excepto, es la opción B, usando de manera descontrolada a las industrias. La número 9, todo ecosistema acuático tiende a través del tiempo el proceso de, es la opción A, eutrofización. La número 10, ¿qué tipo de contaminación tiene por efecto enfermedades respiratorias agudas? Es la opción A, la lluvia ácida. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.